Empezó la guerra en Ucrania. En este momento, tropas rusas están avanzando por el norte, por el este y por el sur en busca de avanzar y de potencialmente voltear completamente al gobierno ucraniano. Esto empezó a las 6 de la mañana, hora de Moscú, 5 de la mañana, hora de Kiev. Vladimir Putin dio un discurso a la nación que fue transmitido en vivo para todo el mundo, en el cual anunció el lanzamiento de una operación especial militar que buscaba desmilitarizar a Ucrania y desnazificar a Ucrania. En ese momento comenzaron los ataques aéreos. Ese fue el principio de este ataque masivo que ya afecta a todo el territorio ucraniano. ¿Por qué empezó con ataques aéreos? Porque el objetivo inicial era anular las potenciales defensas de Ucrania, anular la posibilidad de que Ucrania se defienda y responda a ese ataque. Esos bombardeos que fueron realizados con aviación, pero también con lanzamientos de misiles, afectaron principalmente a aeródromos, a bases militares, a distintos puntos del país y a distintas ciudades, empezando por Kiev, que como no se imaginaba, amaneció con estallidos, con explosiones en los alrededores. Pero eso también afectó a Odessa, por ejemplo, en el sur, el principal puerto del país, donde se reportaron al menos 18 muertos en un bombardeo a un cuartel militar. Pero también al este, en la ciudad de Mariupol, por ejemplo, muy cerca del Donbass, esta región que desde 2014 es controlada por separatistas rusos y donde había sido el primer avance del ejército ruso. Recordemos que esto comenzó días atrás, cuando Vladimir Putin anuncia que las dos regiones separatistas, estas dos provincias que conforman la región del Donbass, estas provincias que son Donetsk y Lugansk, ambas que están desde 2014, mejor dicho, una parte, aproximadamente entre el 40 y el 50% de estos territorios están desde 2014 en poder de grupos rebeldes separatistas financiados, apoyados por Moscú y que responden a las órdenes de Vladimir Putin. Cuando Putin declara que estas dos regiones pasan a ser independientes, dice, acto seguido, que va a enviar tropas para defenderlas. Porque ¿cuál es el argumento que está planteando Vladimir Putin para justificar esta guerra? Y por eso habla de desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Es el argumento que Ucrania está queriendo erradicar a la población rusa que vive en el este del país. Pensemos por un momento que Ucrania es un país de 44 millones de habitantes, que históricamente ha tenido lazos muy estrechos con Rusia, que ha sido parte del Imperio Ruso, luego parte de la Unión Soviética, pero que es independiente desde 1991, cuando colapsó la Unión Soviética. Ucrania tiene una parte importante del país que habla ucraniano y se siente muy cerca de Occidente, de Europa Occidental, pero tiene una parte también importante que es ruso parlante y algunos de ellos se sienten más cerca de Rusia y viven sobre todo en el este, donde comparten frontera con Rusia. Entonces, el argumento que da Putin es que lo que hace el gobierno ucraniano es cometer un genocidio, esa es la palabra, es decir, que está exterminando a la población que vive en esas regiones. Eso es mentira, hay que decirlo. No hay ningún tipo de elemento que permita sostener que haya algo parecido a un genocidio. Podrá haber discriminación, podrá haber enfrentamiento, pero la realidad es que Ucrania ya está ocupada desde 2014 con soldados irregulares, con rebeldes, y pasó a estar en las últimas horas ocupado directamente por las tropas rusas con este argumento del genocidio y con esta búsqueda de Vladimir Putin de desnazificar, porque acusan justamente que tratan de equiparar al gobierno central en Kiev con el régimen nazi que busca erradicar justamente a esta población. Ahora, este fue el preludio, la ocupación sobre esas regiones por parte del ejército ruso. A partir del anuncio de esta madrugada de Vladimir Putin de ir por la desmilitarización total de Ucrania, se avanzó primero, como decíamos, en una serie de ataques aéreos que buscaron inmovilizar a todo el territorio nacional y a todas las fuerzas armadas ucranianas. Acto seguido comenzó la invasión. Primero desde el norte. En el norte Ucrania limita con Bielorrusia. Recordemos primero acá que Ucrania estaba rodeada desde hace meses primero fueron 100.000 tropas rusas. En los últimos días se estima que se acercaron a las 200.000 las tropas rusas rodeando a Ucrania por norte, sur y este. En toda la parte norte, la frontera ucraniana coincide con Bielorrusia. Bielorrusia es un país aliado a Putin, que le dejó al ejército ruso justamente entrar a su territorio y quedarse en el norte
del país. Bueno, desde el norte empezaron a avanzar las primeras tropas, los primeros tanques, que justamente lo que hicieron fue empezar a acercarse a Kiev, porque Kiev está bastante cerca del norte, bastante cerca de la frontera con Bielorrusia. Entonces es la primera parte de una invasión que también empieza a registrar algunos elementos desde el sur, porque en el sur justamente está la península de Crimea, esta península que hasta 2014 pertenecía a Ucrania y que fue anexada a la fuerza por Rusia al mismo tiempo que se promovía un avance del separatismo en el este del país. Entonces, en este momento no hay indicaciones claras de la cantidad de muertos. Por lo pronto, Ucrania confirma que por lo menos 40 personas soldados murieron, 10 personas civiles. Se habla también del propio gobierno ucraniano reconociendo haber abatido a cerca de 50 soldados rusos que trataron de ingresar por distintos puntos de la frontera compartida. Ahora, todo indica que el número de muertes es infinitamente mayor por la escala que tuvieron los bombardeos, que continúan ahora. Y esto está generando una huida masiva de los ucranianos, una huida masiva desde Kiev, donde se están viendo imágenes impactantes de los ciudadanos saliendo por las principales carreteras por las cuales se accede y se sale de la ciudad, que están totalmente colapsadas con vehículos que parten hacia el oeste, principalmente hacia Polonia, que limita con Ucrania y que es miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo sigue esto? ¿No? Esto es obviamente lo que nos preocupamos. Esto ya está en guerra. Esta guerra se está produciendo en este momento. Ya está muriendo gente. Ya se encamina a ser un desastre humanitario. La pregunta primero es, ¿hasta dónde quiere ir Putin? Esa es la primera interrogante. ¿Quiere realmente destronar al gobierno ucraniano? Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, planteó primero que va a armar a los civiles, está queriendo que los civiles que están dispuestos se sumen a la lucha para resistir, porque pensemos que Ucrania tiene tropas regulares aproximadamente 200.000, las mismas que Rusia tiene en su alrededor. Y esas son solo las que tiene alrededor de Ucrania. Rusia tiene 600.000 soldados más a disposición si es necesario, más allá del enorme desnivel en términos de tanques, fuerza aérea, marina. Entonces, ¿hasta dónde está dispuesto? ¿Quiere tomar la capital de Kiev, ocupar directamente a todo el territorio ucraniano para construir que Ucrania se convierta en un país satélite? Es una pregunta. Si decidiera avanzar hasta ese punto, el saldo en cantidad de víctimas sería incalculable. La otra pregunta que queda pendiente, ¿cuál va a ser la respuesta de Occidente? Porque en principio, ante la decisión de declarar como independientes a estas dos repúblicas de Donetsk y Lugansk, que fue de días atrás, la respuesta fue de sanciones económicas. Se le prohibió a Rusia colocar deuda en los mercados occidentales y adicionalmente se emitieron sanciones muy fuertes contra dos bancos muy ligados al Kremlin. Ahora, de lo que se habla es de que puede haber sanciones mucho más graves. Es lo que anticipó el propio Joe Biden y también los líderes de la OTAN, que se van a reunir mañana, viernes, en una teleconferencia para terminar de definir los pasos a seguir. ¿Cuál sería la máxima, las sanciones de máxima? Bueno, desconectar a Rusia del sistema financiero internacional, prohibirle realizar transferencias y transacciones con cualquier país de Occidente. Y eventualmente podría haber un bloqueo comercial, podría haber un embargo, se podría avanzar inclusive más. Hoy nada está descartado. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá son dos cosas. En primer lugar, la enorme dependencia que siente Europa respecto de Rusia, porque el 40% del gas que consume Europa Occidental viene de Rusia. Cerca del 30% del petróleo que consume Europa Occidental viene de Rusia. Entonces, que se tomen medidas que afecten el suministro de gas y de petróleo de Rusia hacia Europa, bueno, haría subir los precios de forma fenomenal y generaría un costo enorme para Europa. La otra pregunta es, ¿podría haber una intervención militar por parte de la OTAN? Bueno, como Ucrania no forma parte de esta alianza militar que componen Estados Unidos y los principales países europeos, no hay una obligación de entrar y defenderlos, y defender a Ucrania militarmente. Ahora, ¿podría decidirlo? Bueno, la respuesta es probablemente no, porque si Estados Unidos, si Francia, si el Reino Unido se metieran directamente con tropas en territorio ucraniano para enfrentar a Rusia, estaríamos hablando de un enfrentamiento directo entre potencias nucleares. Las consecuencias de eso serían algo peor que una tercera guerra mundial, una guerra
que podría terminar directamente con nuestra existencia tal como la conocemos. Por eso, todo hace pensar que no va a llegar a ese punto, ni Estados Unidos ni Europa, que las medidas van a quedarse en sanciones económicas, y la sensación entonces es que Rusia quizás podría, sufriendo un golpe, resistir y avanzar en sus planes. La realidad es que todo depende de lo que decida hacer Vladimir Putin. Si Putin quiere, Ucrania puede caer y todo el mundo y toda Europa sufrir consecuencias económicas y geopolíticas que están en este momento más allá de nuestra imaginación.